Para visualizar el campo magnético en el conductor recto, esparcimos limaduras de hierro sobre la superficie de cartulina. Muchas limaduras, miren. Son limaduras un poquito gruesas. Y vamos a dejar pasar la corriente eléctrica. Vamos a accionar nuestro interruptor principal. Ahí está, miren. Agitamos un poquito. Y vean ustedes esa hermosa configuración que toman las líneas de fuerza. Los círculos concéntricos alrededor del conductor. Este es un hermoso campo magnético. Es de una belleza, amigos. Miren eso. Muy bien. Ahora sí, vamos a proceder a desarmar nuestro experimento para ver en la segunda parte cómo funciona este hermoso aparato, nuestro transformador que nos ha permitido visualizar las líneas de campo magnético en un conductor recto. Miren, vamos a desmontar. Este es el hilo o el alambre que sirvió para por allí hacer pasar los 400 amperios en la corriente. Esta es la cartulina. Estos eran soportes para aguantar la cartulina. Y aquí tenemos nuestro increíble aparato, el transformador. Bien, vamos a ver de cerca cuáles son las partes componentes. Veamos cómo está formado mi transformador. Tiene dos bobinas, como todo transformador. Una bobina que va a hacer la entrada de la corriente eléctrica, la entrada de la tensión o voltaje, que se llama el primario, y otro que va a ser la salida, que se llama el secundario. Lo interesante en este montaje es los valores que tienen las bobinas. Miren, desarmamos. Aquí tenemos la bobina primaria. Esta bobina primaria dice aquí que tiene un valor de 300 espiras o vueltas. Está escrito en alemán. 300 espiras o vueltas. Miren ustedes. Ven el primario. Y el secundario tiene apenas 6 espiras. 6 vueltas de un alambre bastante grueso. Parece que es tubo de bronce. 6 vueltas. Va a haber una reducción, va a haber una disminución del voltaje, de la tensión, de 300 a 6, miren, de 300 a 6. Si vemos cuál es la relación de 300 a 6, es 50 veces menos. 50 por 6 me da 300. 300 es el número de espiras del primario. Miren ustedes cómo funciona el asunto del voltaje. Yo aquí tengo apuntado algo para el voltaje. Miren, he puesto lo siguiente. Para el voltaje, datos 300 espiras. Aquí tenemos, miren los datos. Voltaje de entrada, aquí voy a medir 125 voltios. Número de vueltas del secundario, N2, 6 espiras. Y el voltaje del secundario le he puesto una incógnita. Para aplicar esta relación matemática, miren, aplicando esa relación matemática, revísenla, me da como resultado un voltaje de salida de 2.5 voltios. Vamos a hacerlo funcionar. Miren esta primera parte respecto al voltaje. Es decir, este es un transformador reductor que me va a reducir de 120 o 125 voltios que tengo en el primario hasta 2.5 voltios en el secundario. Veamos si es verdad. Estoy armando. Miren cómo funciona mi transformador. Este es el núcleo de hierro, bobina primaria, bobina secundaria. Se cierra el núcleo y con esta clavija se hace lo más hermético posible.
allí para que funcione mejor. Estamos listos. Voy a colocar aquí dos aparatos de medida. 2 multímetros para ir viendo con valores. Vamos a poner en el multímetro 200 voltios corriente alterna y voy a conectar este voltímetro en la entrada de la corriente eléctrica, aquí directamente en los terminales. Tenemos el 1 y tengo acá el otro, está conectado allí. Veamos cuánto tenemos. Tenemos 122.3 122.3 en este momento. Cuando yo estaba haciendo la prueba previa me salió 125, por eso es que aquí yo tengo puesto 125 voltios. 125 voltios, que no es algo que va a afectar. Esta área a veces es un poco industrial y cuando se está trabajando las maquinarias hay un poquito de consumo de voltaje. Pero ahí tenemos como referencia 122.3, un buen valor. 122.13, miren. Y en la salida voy a conectar otro multímetro en función de voltímetro para ver cuántos voltios me da la salida. Y conectamos directamente. Cuando medimos voltajes, se conecta directamente a los terminales. Es decir, va unido en paralelo. Veamos cuántos voltios tengo de salida. Prendemos y tengo 2.10, miren, 2.10, 122.2 de entrada, 2.10 de salida, 2.10 de salida. Esto es experimentalmente y haciéndolo matemáticamente me salió, tomando 125 voltios de entrada, me salió 2.5 voltios de salida, que está correcto, porque este es un equipo experimental. No es un equipo de tecnología de punta y tiene ciertos márgenes de error. Es un transformador reductor. Me ha reducido de 122 y pico hasta 2 voltios. Pero, ¿qué viene aquí atrás de esto? Viene una cosa interesantísima, amigos. Mientras reduce el voltaje, aquí tenemos otro elemento en el transformador, que es la corriente eléctrica. Es decir, los amperios. ¿Cuántos amperios está circulando por todo este equipo? Y aquí viene otra parte interesantísima. Veamos. Voy a medir yo el amperaje. Pero para esto necesito yo poner el alambre en los terminales para ver cuál es la descarga que se da cuando el terminal está conectado. Cuando está constituyendo el circuito completo. Vamos a ver cuál es la descarga de amperios en este alambre. Allí tenemos. Bien, para eso utilizo el multímetro y le pongo en función de amperímetro. Amperímetro, cambio los terminales. Allí tenemos 20 amperios. Se alcanzan a ver por allí. Está en la función 20 amperios. La instalación del amperímetro es diferente al voltímetro. El amperímetro va colocado intercalado en una sola línea. Desconecto una línea, la conecto aquí. Y la otra línea conecto a la entrada de la bobina del primario. Está conectado el amperímetro. Vamos a ver cuántos amperios tenemos. Vamos a ver, vamos a prenderlo. Nos registra 7.60, 7.6 y algo más. Miren, 7.6 y algo más. En mi experiencia previa, yo tomé como referente 8 amperios. En mi experiencia que estaba haciendo la preparación y tenía yo en la bobina primaria de 300 espiras, N1 primaria 300 espiras, intensidad 8 amperios. Aquí tengo yo 7.50 y fracción. No importa, mi transformador es un transformador experimental, pero los valores están bastante cercanos. Esa es la intensidad de entrada, amigo. Ahora, no puedo medir la intensidad de salida. ¿Por qué razón? Porque va a ser muy alta
y mi aparato de medida tiene máximo hasta 20 amperios. Entonces, ¿cómo determino? Haciendo esta otra relación que ustedes la conocen. Miren, para la intensidad, ahí está, miren la relación matemática. Número de vueltas del primario por la intensidad del primario. Tengo ya 300 por cerca de 8. Yo le puse aquí 8. Es igual número de vueltas del secundario, que es 6 espiras, y por la intensidad 2. Como intensidad 2 lo voy a buscar, despejo y me queda, y reemplazando me resulta 400 amperios. La intensidad de salida, la intensidad 2. Miren ustedes, ahí salió el amperaje. Miren la maravilla a que me lleva mi extraordinario transformador. Por un lado, el voltaje funcionó, bajando el voltaje, porque la secundaria tenía solo 6 espiras. Imagínense. Pero por otro lado, la intensidad se incrementó. Se incrementó seguramente porque tenemos poco material por donde circula la corriente. Y al tener poco material hay poquísima resistencia. Miren ese término. Hay poquísima resistencia y fluye por aquí una cantidad inmensa de amperios. En este caso nuestro, hemos calculado 400 amperios. Hay alta temperatura aquí. Por eso este experimento se lo realiza breves segundos, se hace la demostración y luego se lo apaga. Y acá a lo lejos, miren, acá a lo lejos está mi Gauss meter. Acá a lo lejos está mi Gauss meter midiendo el campo magnético de todo este espacio. Miren ustedes, ahí está. Les voy a mostrar a ustedes. Ahí está moviéndose. Voy a apagar y prender para que ustedes lo vean bien. Apago y prendo. Miren. Ok. Ya percibo un olorcito a quemado. Este cable está recibiendo 400 amperios. Bueno amigos, muchísimas gracias. Nos vemos. Que pasen de lo mejor. Chao.